Momentos realmente, pues dentro de lo que ellos conocen, es como nosotros para con nuestro Dios. Cuando llega el momento donde se topa la cultura con la palabra de Dios, una de las dos solamente debe prevalecer. O seguimos siendo orgullosos por llevar sangre azteca, o entonces hicimos a un lado el que yo ya dejé de ser un azteca y ahora soy un hijo de Dios. No es que niegues el que tú seas mexicano ni nada, no tiene que ver con eso, pero tiene que ver con muchas cosas. Inclusive tiene que ver con todo lo que tiene que ver la cultura. En este caso, tú conoces y tú sabes mucho acerca de lo que hacemos nosotros y de dónde venimos nosotros los mexicanos. Las danzas, lo que queman incienso. De repente yo que trabajo allá en la zona hotelera, allá en el centro, a veces me doy mis vueltas por el Zócalo y veo que está la jumadera, diría por ahí alguien. Está la jumadera y están con las hierbas que se están dando limpias y cobran por eso. Vamos a encontrar muchos datos bien interesantes en esta carta. Entonces, era famosa por su biblioteca, que contenía no menos de 200,000 rollos de pergamino. Entonces dice, y era solamente superada por la biblioteca de Alejandría. Es interesante advertir que la palabra pergamino se deriva de Pérgamo. Pérgamo era el centro administrativo de Asia, lo cual quería decir que el centro de culto del César para toda la provincia, de tal forma, así como Roma era la capital del imperio para el occidente, Pérgamo era la capital del imperio para oriente. Fíjate todo lo que pasa. Pérgamo ansiaba ser la nueva Atenas de Péricles. Y siempre que nosotros nos dirijamos a hablar de los griegos, aquí hay una cosa que en la Biblia se menciona mucho acerca de los griegos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para aquel que cree. Primeramente al judío y después. Y así muchas veces vamos a ver. Las cartas paulinas, Pablo las escribió en griego. Todo tiene un porqué. Grecia gozaba de una amplia admiración, como hoy Estados Unidos goza de esa amplia admiración. ¿Cuántos no quieren ir a Estados Unidos? ¿Conoces a Nueva York? Atenas era como hoy es Nueva York, como hoy es Londres, como hoy es París. Eran las ciudades que todo mundo quería vivir ahí, eran los lugares fuertes, los lugares económicamente bien fortalecidos, levantados. Entonces Pérgamo estaba aspirando a ser un Nueva York, un París, un Londres, inclusive como nosotros aquí en el país, la Ciudad de México. La parte más alta de Pérgamo estaba destinada a la vida religiosa. Este es otro punto bien importante. La parte más alta de Pérgamo, o sea, ¿te acuerdas que era como un cono? La parte de hasta arriba era donde estaba la vida religiosa, residencial y militar. Un gobernador, una persona que se llamaba Filetero, la consagró a la diosa Atenea, la victoriosa diosa guerrera cuyo santuario ocupó el centro de su explanada. Es como si aquí en el Zócalo tuviéramos ahí a un dios pagano. En sus alrededores levantó su palacio, así como las diferentes dependencias donde vivirían los soldados. La joya más preciada de Pérgamo, o sea, la biblioteca, fue la obra de Atalo I, el tercer rey de la dinastía. Los atálidas eran bibliográficos, sabían muchas cosas, eran muy estudiosos y más que eso, ellos lo guardaban dentro de su biblioteca como testimonio. Información tenían muchísima. Dentro de lo que es la filosofía, hay una clase en la preparatoria que se llama filosofía. Dentro de todo lo que se estudia en la filosofía, o cuando nosotros nos referimos a Grecia, la poderosa Grecia, porque también a su tiempo tuvo poderío, se habla acerca de muchos filósofos. Algunos del tiempo, algunos no del tiempo. Está un Sócrates, ahí está un Aristóteles, ahí está un Platón. Gente que las personas
de ese tiempo los buscaban e inclusive tal vez los tenían como si fueran dioses. Así como yo pienso, o tú piensas, o como pensamos acerca del apóstol Juan, del apóstol Pablo, para ellos eso era. Hay una parte en la que Pablo narra cuando va a Grecia y él tiene contienda con los filósofos de ese tiempo. La palabra de Dios contra la sabiduría humana. Entonces, Pérgamo aspiraba a ser algo que la diferenciara de todas las ciudades del mundo, pero tenía otra parte, la parte que siempre lleva a la contra. Tenían la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a veces te va a truncar tus planes. Tú vas a querer ser el más rico, tú vas a querer ser el más guapo, tú vas a querer ser la más bonita, la que todo diga, ay, esa hermana, ¿cómo se viste? Ese hermano, y tantas cosas, pero cuando la palabra de Dios llega a tu vida, te va a venir a estropear muchas cosas. Dice la palabra de Dios que Cristo es piedra de tropiezo. Cuando tú dices, ay, ¿por qué dice que Cristo es piedra de tropiezo? Hay dos maneras en las que está la piedra de tropiezo para las cosas buenas, pero está la piedra de tropiezo para las cosas malas. Cristo te va a estorbar para que tú dejes de hacer cosas malas. Tendrás en tu plan, yo voy a hacer esto, no, cuando salga del templo, o no sé, en la semana me voy a desaparecer cuando salga del trabajo, no lo sé. Pero Cristo te puede estorbar en tus planes. Como decía el hermano, de repente ya tenía su plan o lo que él pensaba que iba a pasar y de repente algo pasó. A lo mejor, hermano, debería de agradecerle al Señor. ¿Qué tal si a lo mejor ese llanta se reventaba a media autopista? O sea, pueden hacer muchas cosas. Hay que intentar entender las cosas porque si Dios lo permite, hay un propósito. Y dice la Escritura que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, pensamientos de bien. El Señor no va a permitir algo que sea malo para nosotros. Lo malo lo hacemos nosotros. Entonces, Pérgamo, mis hermanos, entonces era la antigua Acrópolis de Pérgamo. ¿Qué quiere decir la palabra Acrópolis? A mí me entró curiosidad porque no la ubicaba. Y Acrópolis quiere decir esto. Acrópolis quiere decir la parte más alta y fortificada de las ciudades griegas. Entonces, si nosotros seguimos leyendo la Escritura, dice, yo conozco tus obras. ¿Te das cuenta que ya son con tres iglesias? Te adelanto que ya en Casa de Oración ya llevamos las 5 iglesias. En todas dice esta frase, yo conozco tus obras. No te puedes esconder de mí, no me puedes mentir a mí no me vas a decir que sí y que no. Yo te conozco perfectamente y yo sé qué es lo que haces, yo sé qué es lo que dices. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Palabra fuerte, mi hermano. Si Dios la menciona aquí por medio de la boca del apóstol Juan como mensaje a la iglesia de Pérgamo, primero, Dios la está reconociendo como una de sus iglesias, pero Dios sabe que sus iglesias no son perfectas por muchos aires que se den, de que aquí nada más yo tengo la verdad, somos la única denominación, somos la única iglesia que tenemos la verdad. No se engañen, mis hermanos, la verdad absoluta es Jesucristo, punto, se acabó. Yo te aseguro que no hay iglesia, ni estudioso, ni erudito que pueda tener entendimiento absoluto de lo que es el Sagrado Libro. Eruditos, como por ejemplo lo hablábamos, George Mueller, ¿qué decía? Había leído la Biblia 200 veces y 50 de esas veces las había leído de rodillas. ¿Y qué decía él cuando le preguntaron qué le hacía falta? Decía, me hace falta leer más la Biblia y conocer más a Dios. Y así es, hermano. Vamos a morir. Tú fuiste un estudioso que te quemaste las pestañas leyendo la palabra de Dios y dando tu vida por la palabra de Dios. Yo creo que te vas a gastar toda tu vida y ni aún así vas a conocer al Dios Todopoderoso. Podremos conocer muchas cosas acerca de Él, pero nuestro cerebro no está constituido para que nosotros podamos albergar todo lo que es nuestro Dios.
Y ahí hay muchos misterios. Cuando alguien me dice, es que yo no entiendo, por ejemplo, eso de la unicidad y de la Trinidad. Y yo no entiendo, por ejemplo, esta parte, yo no entiendo esto, yo no entiendo aquello. Entonces, cuando le empiezas a explicar, todavía sigue habiendo ciertas cosas que se te hacen bolas. Y entonces, cuando dice uno, ese es nuestro Dios, no lo podemos entender a la plenitud. No lo podemos comprender, mas sin embargo, Él, de aquí para allá no, pero de allá para acá sí. ¿Por qué? Porque Él dice, yo conozco tus obras. Yo te puedo decir que conozco de Dios, pero pienso igual que el hermano Müller, me hace falta aún más conocer de mi Dios. Entonces aquí dice, yo sé dónde moras, iglesia, yo sé dónde moras, Pepito, Merenganita, yo sé dónde moras, y tú moras donde está el trono de Satanás. Santo Dios, ¿cómo crees, Señor? Pues yo siempre te he servido, si yo siempre estoy enfocado a ti, pero tú moras donde está el trono de Satanás. El que tú vivas donde está el trono de Satanás no quiere decir que tú sirvas a Satanás. Entonces, escribe el ángel dice, tú moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás. ¿A qué se referirá la Escritura cuando dice, moras donde vive Satanás? Entonces ahí es donde empezamos, mi hermano, a profundizar, a preguntarle al Señor, dirígeme, Señor, yo quiero entender qué quiere decir donde mora Satanás. Entonces, ¿te acuerdas que en la parte de arriba decía la historia universal, que es donde ellos tenían concentrada su vida religiosa? En su mensaje a la iglesia de Pérgamo, Jesús le dice que se encuentra ubicada el trono de Satanás. Pero, ¿por qué le llama el trono de Satanás? La razón es esta, mi hermano. La razón es porque Pérgamo era el centro de 5 cultos paganos. Imagínate. Ahí estaba la iglesia de Dios, pero tenían una contra. Tenían 5 corrientes que iban en contra de la palabra de Dios. Porque cuando llega el cristiano a predicar a un lugar, no sabemos nada de qué es lo que hay ahí, en tu trabajo. Cuando tú llegas a vivir a un lugar, tú llegas bien confiado, gloria a Dios, tú sientes que eres Dios y que tú vas a derribar y vas a mandar que caiga fuego del cielo, pero de repente no sabes, y de cuando te empiezas a encontrar con las contras es cuando dices, hay ataques, pero no sé de dónde vengan los ataques. Y a veces vienen de más cercas de lo que tú crees. Inclusive a veces, tal vez hasta vengan de tu misma familia. La cosa se empieza a poner buena, mi hermano. Un altar pagano en Pérgamo, dedicado a los dioses. La razón es porque Pérgamo era el centro de 5 cultos paganos. En primer lugar, a 244 metros de la montaña rocosa estaba situado un altar, el altar a Zeus, que era la mayor divinidad que se adoraba entre los dioses griegos. El altar parecía un gran trono y el humo de los sacrificios que se le ofrecía subía durante todo el día, día tras día. ¿Tú piensas que los hijos del diablo están ahí sentaditos ahí? No, hermano, a veces trabajan más que nosotros, ¿eh? A veces son más enfocados que nosotros. Dice aquí que ofrecían fuego, humo de los sacrificios durante todo el día, y que no nada más era un día por la semana, era día tras día, día tras día. ¿Qué fuego ofrecemos aquí, mi hermano? ¿Qué tipo de ofrenda nosotros ofrecemos aquí en la casa de Dios día con día? ¿Habrá alguien aquí que todos los días venga a la iglesia a orar? Porque la oración es una ofrenda. Que venga todos los días aquí, a la hora que sea, a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7, al mediodía, a las 5 de la tarde. ¿Habrá alguien que aquí venga todos los días a orar? Nos llevan ventaja entonces, mi hermano. Si hay alguien que sí lo hace, gloria a Dios. 1 contra un ejército de no sé qué habrá aquí en este alrededor.
Alcanzo a ver un cerro de aquel lado, el cerro de Chimalhuacán, el cerro que está de este otro lado, de San Vicente, por allá. Hay 2 cerros. ¿Qué habrá en las alturas? En segundo lugar, el segundo culto, estaba el culto a Atenea, la diosa griega de la sabiduría, y tenía un templo a la par de Zeus. O sea, que era la pareja, era Zeus y era Atenea. Tenían 2 deidades a los que ellos les ofrecían culto. En tercer lugar tenía Dionisio, dios del vino y de los bacanales. Tenía un templo con sacerdotisas, que en realidad no eran sacerdotisas, no eran más que prostitutas. ¿Te puedes imaginar qué era lo que pasaba ahí? ¿Qué tipo de ofrenda daban? En cuarto lugar estaba Esculapio, dios griego de la salud, cuyo símbolo era una serpiente enroscada en una vara. ¿Has visto cuál es el logotipo que aparece de los doctores en la UNAM? De todos los doctores, que es una vara con una serpiente así enrollada. Pues de ahí viene, mi hermano. Ellos lo tenían como Dios. Si tenían a un Dios, el Dios del vino, veían al vino como algo poderoso, como algo que en vez de hacerles mal, al contrario, les hacía daño. Pero ellos lo veían como que les hacía bien, les daba poder. ¿Qué pasó cuando Moisés subió a la presencia de Dios y estuvo durante 40 días y todo el pueblo estaba alebrestado? Ellos querían acción, ellos querían emoción, ellos querían sentir bonito, ellos querían algo que ellos pudieran ver. ¿Y qué pasó? Que le dijo: Señor, mi pueblo se oyen gritos, se oyen tantas cosas, baja mejor porque estos ya están otra vez en las andadas. Y dicho y hecho, cuando empieza a haber vino, ¿en qué acaba? En la depravación sexual. Y eso es bíblico, eso está escrito. Entonces, tenían un Dios, ellos creían en un Dios el cual ellos le daban y lo sanaba. Dice aquí, estaba una serpiente enroscada en una vara, serpientes no venenosas, se deslizaban por todo el templo. Y las personas enfermas de todas partes, esto quiere decir que de todo el mundo, venían a Pérgamo a dormir a afueras del templo con la esperanza de ser sanados. Cuando una persona no conoce de Dios, así les hace contar de obtener su sanidad. La mujer del flujo de sangre, cuenta la escritura que era una persona que gastó todo. Cuando habla de todo, tenía dinero, tenía posición, tenía buena cuenta en el banco. Y todo lo caló para ser sanada, porque para ella era más importante su salud, su vida, que su dinero. Todo se lo gastó. Pero como hablaba yo, ella era una persona. Y como hablábamos el jueves, la luz alumbra en el momento exacto. En el momento exacto es cuando Jesucristo se aparece. El detalle es que lo recibes o lo rechazas. Tal vez, sí. Ahora, esto es muy importante porque si dice que había una iglesia en Pérgamo y el Señor reconoce a su iglesia de Pérgamo, entonces, ¿qué quería decir? Que a estos que iban ahí a esperar, tenían la esperanza de ser sanados, se les predicaba la palabra de que el sanador aún seguía sanando. Ya no estaba presente a ojos de las personas, pero sí estaba su espíritu. Los apóstoles hacían milagros en los cuales se sanaban las personas. Dice la palabra que inclusive Pedro, la sombra de Pedro, tocaba a las personas que ponían en la calle, que estaban en el piso, que eran cojos, que eran personas que estaban paralíticas, que estaban enfermas, y aún su sombra, la sombra del maestro, seguía sanando. ¿Qué quiere decir eso? Que había incredulidad. Porque si dice que había una iglesia en Pérgamo, se les predicaba la palabra, se hablaba del maestro, el único sanador, el médico de médicos. Y finalmente, mi hermano, estaba el culto de los Césares. César era adorado como un dios en Pérgamo.
Al menos una vez al año, cada ciudadano tenía que adorar al César como un Dios. Era por esta gran idolatría que ser cristiano en Pérgamo era muy difícil. La pregunta es, mi hermano, ¿habrá idolatría aquí en Chimalhuacán, aquí en Texcoco, en San Vicente, Chucuruapan? ¿Habrá idolatría? ¿Será fácil ser cristiano en Chimalhuacán? ¿Será fácil ser cristiano en Texcoco o en San Vicente o en Nezahualcóyotl? Ahora tenemos al guerrero Chimali. No lo dudes, por muy tonto y absurdo que te suene, que a las horas de la madrugada personas le ofrezcan culto. Y de hecho lo hacen a la luz del día. ¿No has visto a los danzantes que están ahí danzando ahí? Le están ofreciendo culto. No, es que nosotros nada más venimos aquí a enseñarlos nuestras antiguas raíces. No saben que le están ofreciendo culto. Entonces dice, era por esta gran idolatría que ser cristiano en Pérgamo no era fácil, era muy difícil. Sin embargo, el Señor los elogia por retener su nombre y no negar su fe, aun cuando uno de sus compañeros, llamado Antipas, fue martirizado por causa de su fe. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Puedes entender esa frase, mi hermano? O sea, es como de aquí, el pastor está predicando la palabra y de repente, ¿qué crees? Crucificaron al pastor, lo mataron. ¿Qué pasaría si a uno de nosotros nos agarraran nosotros los líderes, a la banda de la iglesia Rey de Reyes, y que a todos uno nos cortaran en pedacitos? A uno, que amas tanto a Jesucristo, te vamos a crucificar igual que a él, asfixiados, golpeados. ¿Qué pasaría con la iglesia? Esta es la voz de Dios. ¿Estás dispuesto a retener mi nombre? ¿Estás dispuesto? ¿Estás firme en mantener la fe en mí? Por amor a mi nombre, por amor a mí. Aunque los líderes de esta iglesia fueran apedreados, fueran muertos por causa de mi nombre. Esto me hace temblar, mi hermano. Porque sé que no estamos lejos y sé que sí podría pasar. ¿Qué creen? Ya no ha venido el hermano Juan Carlos, no sabemos nada, vamos a su casa. No, ¿qué creen? Que lo mataron porque se le llegaron unas personas y le dijeron que negara el nombre del Señor y no quiso. Y lo amarraron y lo golpearon, lo torturaron, pero no quiso. Estoy segurito, mi hermano, que muchos dejarían de venir a la iglesia. Muchos dejarían al Señor. Por eso es la importancia de que si tú profesas un amor al Señor genuino y verdadero, no te vas a echar para atrás, porque el Espíritu Santo nos da valentía, no nos da cobardía. Y alguien que ya ha entendido que lo mejor está por venir, no se va a echar para atrás. Gloria al Señor. Yo le pido al Señor seguido, si eso me llegara a pasar a mí, Señor, ayúdame a no echarme para atrás. Ayúdame a no negar tu nombre. ¿Por qué? Porque pueden ser muchas las circunstancias. Sufro la ausencia de mi niño. ¿Y te imaginas que me amenazaron con mi niño? Lo voy a partir en pedacitos enfrente de ti si no niegas el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que más quieres? Pues eso es lo que te van a quitar si no niegas el nombre del Señor Jesucristo. Algo tan simple y estúpido como de que te voy a robar tu celular si no niegas eso. Porque para muchos el celular es donde hace su vida. Se les acaba el mundo si no tienen su celular. Cuidado y se los agarran. ¿Quién sabe qué tanto traerán ahí? ¿Te das cuenta en qué momentos estamos viviendo? Que te calumnien con lo más preciado para ti. Si no niegas el nombre del Señor, si tú eres un cristiano genuino, de esos en los que fueron llamados en Antioquía cristianos, tú vas a decir: Jehová dio, Jehová quitó. Es un nombre bendito. Amén. Aunque cortes en pedacitos a mi hijo, no me voy a apartar de mi Señor. Y como decían aquellos tres que iban a ser echados al horno,
Aunque mi Dios no moviera una mano para salvar a mi hijo de que lo cortes en pedacitos, ni aún así voy a llegar en nombre del Señor. Antipas, que el Señor da ejemplo, que el Señor lo reconoce en su palabra, no estoy seguro, la Biblia no lo habla, pero fue martirizado a causa del nombre del Señor. Estás donde vive Satanás, o sea, de que estás en la perversidad y cochinada y media espiritualmente. Si tú pudieras ver con los ojos espirituales que hay alrededor de todo eso, te llevarías muchas sorpresas. Amén, amén. Pero ahí estás y retienes mi nombre. Y a pesar de que te hacen burla, a pesar de que te hacen bullying, a pesar de que te hacen tantas cosas, tú sigues manteniendo el amor a mi nombre. Tanto fue así que el Señor lo dejó registrado en su escritura para hablar de él. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. En la historia, mi hermano, podemos encontrar, por datos que dejan algunos de los historiadores, cómo es que murió Antipas. De acuerdo a la tradición, se nos dice que Antipas fue uno de los discípulos de Juan y obispo de Pérgamo, o sea, que era el líder, era el que estaba al frente de la obra. Y Tertuliano nos relata, escucha esto, mi hermano, nos relata que fue asado lentamente, encerrado en un toro de bronce durante el reinado del emperador Domiciano. Y si el Señor lo menciona por su nombre y que lo llame testigo fiel, eso quiere decir mucho. Fíjate la manera en la que murió Antipas. Le prendieron fuego lentamente hasta que se empezara a asar, pero ni aún así llegó el nombre del Señor. Es decir, en la historia nos vamos a encontrar un sinfín, mi hermano. Antipas ya no es de los, aquí se menciona en la Biblia, pero ya es de la generación que venía después de los apóstoles. Después de los apóstoles era una generación de siervos de fuego, adoradores del Señor, mi hermano. La pregunta es, ¿de qué nos hablan aquí, mi hermano? Yo he escuchado que nos hablan de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos ese sentir que tenían los de la iglesia primitiva? Les tocó la persecución. Ahí están los que fueron aventados a los leones en el Coliseo Romano, mi hermano. Pero no se rajaron. Y ahora porque te falta dinerito, por cualquier cosita, ya no puedo, ya me doy por vencido, el Señor no me quiere. ¿O me equivoco? Sigamos, mi hermano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Santo Dios. Tenían cosas buenas, pero otra vez viene la voz del Señor, y cuando el Señor dice pero, eso me pone a temblar. Eso me pone a me reviso así como de que ¿qué hice de malo en este día? ¿Qué grosería dije? ¿Qué hablé que no era correcto? De todas maneras me empiezo a analizar. No, pues no sé. Pero, entonces, ¿por qué el Señor diera un pero? Pero tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dentro aquí de mi bosquejo, hermano, aquí está, yo le puse, los enemigos de la iglesia están dentro de la iglesia. ¿Qué decíamos cuando hablábamos de los hombres? Llegó un varón de Alejandría, varón poderoso en las escrituras, Apolos. ¿Qué venía? Venía a hablarle, a reforzarla a los hermanos, a darles ánimo con la palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios, tenía seguridad en la palabra de Dios. No hablaba de otra cosa más que la palabra de Dios. Venía aquí a hacer caras, a discriminar. No, venía al contrario, a proyectar la palabra de Dios. Venía a enseñar, venía a fortalecer la iglesia de ese tiempo. Entonces, hay hermanos que no vienen a eso. Recuerda
que la iglesia está llena de tantas cosas. Caras vemos, San Juan Carlos 3:5. Caras vemos, corazones no sabemos. Entonces dice, pero tengo unas cosas contra ti. Y debo de decirte, iglesia, Rey de Reyes, que los enemigos de la iglesia están dentro de la misma iglesia. La iglesia se había defendido bien de sus enemigos externos, todo lo que pasa allá afuera, como el paganismo. Sin embargo, no habían advertido la presencia de un enemigo interno que los estaba influyendo negativamente, y por ello Jesús los amonesta. Y así pasa, mi hermano, de repente el espíritu del enemigo empieza a influenciar a ciertas personas y empiezan a murmurar acerca de los hermanos, acerca del pastor. No, el pastor esto, el pastor el otro, no, hermano Juan Carlos esto, el otro, y no, es que se juntan con ellos, igualitos ellos, por eso se juntan, son igualitos. Y empiezan a murmurar, sin darse cuenta qué es lo que va a empezar a cosecharse, a germinar ahí. ¿Qué tipo de semillas están plantando ahí? Por eso Jesús los amonesta. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienes la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, dice. Primeramente, mis hermanos, Jesús los amonesta por tener la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam fue el profeta que se vendió por codicia a las riquezas y aconsejó a Balac cómo llevar a los israelitas al pecado. ¿Para qué? Para alejarte de Dios. Cuando nosotros empezamos a practicar cosas que no son correctas y que la Biblia condena, como que no son agradables delante de Dios, eso es lo que está pasando. El enemigo de nuestras almas nos está atacando de una manera en la que nos está jalando. ¿Y qué estamos haciendo? Alejarnos más de Dios. Ya lo hablábamos el jueves. Somos la luz del mundo. Somos hijos de la luz. Pero también hay cristianos en tinieblas. Hay cristianos que son luz allá afuera, pero también hay cristianos que son tinieblas. Vienen a la iglesia, se sientan, pero cuando la vida que llevan allá afuera no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Hablan de la Biblia, pero no viven la Biblia. Gloria al Señor de los ejércitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, Balaam era un profeta. Dios hablaba por medio de él. Y ahí la importancia, mi hermano, de que si tú te comes todo lo que dice el que está aquí y no lo analizas a la luz de las Escrituras, te puedes alejar de Dios. En estos días, mis hermanos, a veces leyendo tantos mensajes en tuyo ahí en YouTube, te puedes dar cuenta de que muchos tienen un 5% bíblico y lo demás es pura emoción. Por eso las almas no cambian. Por eso las vidas no son transformadas. Si nosotros vamos a lo que la Escritura dice, cómo Jesús hablaba, evangelizaba y predicaba, podemos ver que se enfoca siempre en darle la gloria al Padre y no quita las palabras de lo que la Escritura dice. Pero en estos días es mucha información. Digo, si yo te comparto algo de información bibliográfica, inclusive geográfica acerca de esta ciudad, es porque tengo que hacerlo. ¿Para qué? Para poder entender cómo estaba situada en esta iglesia. Ya vimos que era un cono, ya vimos que estaba dividido en 5 partes y que en cada nivel se hacía un tipo de culto diferente. Pero ahí estaba la iglesia de Dios. Ojalá y que Dios dijera, ay, voy a poner una iglesia donde no pasa absolutamente nada, todos felices, todos contentos. Y sí lo hizo, mi hermano. ¿Sabes que Dios un día tuvo un lugar así? ¿Pero qué hicimos? Pecamos y fuimos destituidos de ese lugar. Un día tuvimos un lugar donde no nos preocupábamos por nada, donde Dios nos daba todo. Y ese lugar aún nos sigue aguardando, mi hermano. ¿Cuántos quieren ir a ese lugar?
He aquí que por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Números 31:16. O sea, de que hay un juicio, hay una consecuencia. Es muy posiblemente que en la iglesia de Pérgamo existían ministros codiciosos de ganancias deshonestas que estaban permitiendo que el pecado entrara a la iglesia. Y el pastor lo ha dicho muchas veces, que hay iglesias grandes donde no les importan las almas, solamente da tu diezmo y con eso ya es más que suficiente. Y solamente es un engaño. Mi hermano, el diezmo, déjame decirte que el diezmo no te va a salvar, pero tampoco te va a mandar al infierno. Ahora, ¿por qué tenemos que dar diezmo? ¿Por qué mejor dicho, lo correcto es, ¿por qué debemos de dar diezmo? Porque somos hombres y mujeres de fe. El diezmo es fe. Si tú no lo das, eres tú y Dios. Si Dios algún día te pregunta, a ver qué le vas a decir. Y si lo das, igual. ¿Por qué das diezmo, hijo? Tú y Dios, pero es fe. Entonces dice, es muy posiblemente que haya habido ministros codiciosos de ganancias deshonestas y que solamente les interesaba el dinero del rebaño, así como en estos días. Santo Dios. La segunda amonestación era referente a tolerar la doctrina de los nicolaitas, la cual, como ya vimos anteriormente, enseñaba a sus ministros a tener señorío. O sea, de que es como la iglesia católica. ¿Quién es la máxima autoridad? Papá Pancho. Entonces, lo que diga Papá Pancho, eso es la ley. Aunque vaya en contra de las escrituras. Es más, a Papá Pancho ya se le metió en la mente que este libro está viejito, hay que actualizarlo, y le va a hacer correcciones. Correcciones donde va a decir que ya se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Gloria al Dios de los ejércitos. Entonces dice, enseñaba a los ministros a tener señorío. Una cosa es mantener el orden y saber las autoridades, cómo están delegadas por Dios, y una cosa es que nosotros impongamos un señorío. Entonces, ambas doctrinas se habían introducido silenciosamente en la iglesia, provocando que sus ministros fueran contaminados con este espíritu de superioridad religiosa. ¿No has escuchado por ahí algunos predicadores que dicen, si te vas a la iglesia no te va a ir bien? Si te vas de la iglesia, te vas a morir. Porque yo fui el que te hizo ministro. Hermano, mírame, aquí estoy coleando. Algunas veces así pasó. No, hermano, usted se está metiendo en problemas. No. Cuando el Dios de los ejércitos te va guiando, digan lo que digan, echen todas las maldiciones que te echen, yo te doy testimonio de que no es cierto. Cuando Dios dice, pero si Dios te dice que no te salgas del rebaño, hermano, no te salgas. Porque lo único que vas a ir allá, tú eres una oveja y te vas a ir a enfrentar al lobo. No se diga, mi hermano, cuando llega la ovejita y que le dice, pastor, le presento a mi novia, Ay, hermana, tiene trompa de lobo y tiene cola como lobo. Ay, hermano, no, se va a convertir, ya me prometió que se va a convertir. Esa también es una doctrina que muchos enseñan, que sí se puede. Si a mí alguien me viene a pedir consejo y me habla acerca de que, hermano, ¿cómo ves que mi novio pues es mundano, es rockero, es metalero, pero no sigue el diablo? Deme un consejo, hermano. Y algún día lo hice, hermano, deme un consejo. A ver, dime, ¿qué quieres que te diga? Pues dígame qué Dios dice. Pues ya está en la palabra, y según yo tengo entendido, la palabra no se va a mover, nada más porque tú quieres tener un nuevo mundano. La palabra ya está escrita y no se va a mover. ¿Qué es lo que te tengo que decir? Lo que te tengo que decir es que Dios sigue diciendo que el yugo desigual no es bueno, no te conviene. Pero hay quienes puedan decir que sí, que no hay problema. Hay casos, mi hermana, los que en un yugo desigual, así, y que Dios sí le ha dicho, ve ahí, con él, con ella. Pero yo te puedo decir que es 1 entre 1,000,000. Todos los demás
Lo único que el Señor quiere es ahorrarte tragos amargos, tantas cosas. Yo voy a hacer lo que yo quiera porque... Adelante. Aquí venimos por voluntad y por obediencia y porque queremos venir. Obedecemos porque queremos obedecer al Señor. No es obligación. Cada quien puede hacer lo que quiera, pero las consecuencias van a seguir. Amén, gloria a Dios. El apóstol Pedro, en su segunda carta, nos describe bien el carácter de estos ministros falsos y corruptos. Dice así: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y en inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, o sea que murmuran acerca de los ministros. Una cosa es que aquí nos reconozcamos o sepamos quiénes son los líderes, y otra cosa es que digamos que solamente nuestra palabra es la única que vale. Hermano, fíjese que usted, la otra vez lo vi que hermano, y empiezas a murmurar acerca de aquel que te está diciendo. No necesitas el consejo porque ya lo sabes. Está como aquel hermano que les dije: hermano, fíjese que el bautismo es esto. Sí, ya sé. Hermano, que fíjese que el arrepentimiento. Sí, ya sé. Y te estás quemando, sacando la palabra del Señor hasta lo más profundo de ti, y de repente, sí, todo eso ya lo sé. Y si no lo haces, entonces ¿por qué no lo? Si ya lo sabes, ¿por qué no lo haces? Pero no, hay que empezar a hablar. No, el pastor piensa que él es el rey, él es el jefe. Sí es el pastor, pero no quiere decir que tenga que obedecerlo yo en todo lo que él me diga. No, es que el hermano que el hermano Juan Carlos la otra vez dijo que esto y lo otro. No, a mí se me hace que es bien exagerado. A mí me gusta más cómo viene el otro predicador que vino el otro día. Cuando él gritaba me emocionaba tanto. Yo quiero puras predicaciones de esas. Aunque tu vida no cambie, hermano. Aunque llegue el día en el que te encuentres en la puerta, y ahí no va a estar San Pedro como se dice que está ahí. El que va a estar va a ser el Señor, y una de dos: te va a decir, entra en el gozo de tu Señor, o te va a decir, siervo malvado, no te conozco, a la oscuridad. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. O sea que saben que están mal, pero siguen en lo mismo. De repente dicen, no, sí la estoy regando, pero vuelven a lo mismo. Y todos hasta se mofan, se sienten orgullosos de sus errores, hasta que llega el tiempo que el Señor los entrega mentes reprobadas, y entonces ya no disciernen el bien del mal. Es como si tú ahora sí que los colores, negro, blanco, y ya de repente ves, pero ya no distingues colores, ya todo te es igual. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre. Fíjense cómo lo trata la Escritura. Una bestia de carga con voz de hombre. Refrenó la locura del profeta. Segunda carta de Pedro, capítulo de 10 al 16. Segunda carta de Pedro, 10 al 16. Definitivamente hoy en día podemos ver estas doctrinas diabólicas como la de Balaam y las de los Nicolaitas y muchas otras más, mi hermano, que se han introducido dentro de la iglesia. Pero cada uno de nosotros tiene que estar alerta para poder mantener la pureza dentro de nuestras congregaciones. Cada creyente debe vivir de acuerdo a la Biblia, mi hermano. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene espada aguda de 2 filos dice esto. Espada de 2 filos. Existían 2 clases de espadas de gobernantes, en el Imperio Romano: los que tenían el poder de matar con espada y los que no. Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, lista para ejecutar juicio en contra de sus enemigos.
Y esto nos dice que tiene la autoridad y toda la potestad para ejercer dicha autoridad. La espada de dos filos es una alusión a su palabra, la Biblia, la cual es una arma que por un lado puede salvar a todo aquel que cree en ella. ¿Cuántos lo creen? O bien confirma su terrible estado de condenación. O te salva o te condena. La iglesia de Pérgamo estaba pecando al permitir que estas dos doctrinas de demonios entrasen entre ellos. Sin embargo, Dios desea que cada uno de nosotros ame la sana doctrina. ¿Cuánto aman la sana doctrina? Cuán importante es mantenernos en la sana doctrina. Por ello Pablo insistía constantemente en la importancia de esto, diciendo así: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tito 2:1. La exposición de la sana doctrina es sumamente importante. ¿Por qué? Porque solo así se le puede hacer frente a las herejías de Satanás. No podemos hacer frente a las herejías de Satanás con nuestra sabiduría, mi hermano. Solamente con la palabra de Dios. Que se quieren introducir dentro del pueblo de Dios. Escucha lo que dice esto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá el tiempo cuando ya no sufrirán la sana doctrina. Ya les va a dar igual. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. La iglesia debe de ser celosa, hermano, en cuanto a mantener la sana doctrina. No puede tolerar el introducir nuevas doctrinas que la desvíen de la fe. El Señor le advierte que se arrepientan por haberse apartado de la sana doctrina, o vendrán pronto a pelear contra todos los herejes. Arrepintámonos, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios va a venir el Señor Jesucristo, mi hermano, va a venir de dos maneras cuando venga a esta tierra. Una va a ser para salvación y la otra va a ser para pelear con la palabra que sale de su boca, con la espada que sale de su boca. ¿Cómo quieres tú recibirlo? Esa es la pregunta. La promesa, para terminar ya casi este capítulo, este mensaje: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Cuántos quieren una piedrecita blanca con un nombre nuevo? ¿Sabes qué significa eso, mi hermano? Que todos los errores y todas las cosas en las que te equivocaste ya no van a existir. Ahora vas a ser alguien totalmente nuevo por el poder del Dios Todopoderoso. Mejor aún, mi hermano, continúa diciendo: un hombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Solamente tú vas a saber cómo es que el Señor te puso. En esta carta, el Cristo resucitado promete dos cosas a las personas que obtengan la victoria. La primera es participar del maná escondido. Aquí tenemos una bonita promesa, mi hermano, con un trasfondo histórico que ha estado guardado en la mente de los judíos. Y aquí podemos echarle un vistazo al Antiguo Testamento. Gloria al Señor de los ejércitos. Maná del cielo. Israel recoge maná del cielo. La segunda promesa que Cristo les hace a los fieles de Pérgamo, la segunda promesa que Cristo les hace a la iglesia Rey de Reyes, y se arrepienten aquellos que están obrando y caminando en una manera que no es agradable ni recta delante del Señor. El Señor hace esta promesa: que les dará una piedrecita blanca que contenga un nombre nuevo. Este es un pasaje al que se le han dado innumerables interpretaciones. Los eruditos ya le han dado muchas interpretaciones, ya que en el mundo antiguo, mi hermano, una piedrecita blanca podría querer decir muchísimas cosas. Según una leyenda rabínica,
Durante la peregrinación por el desierto caían piedras preciosas del cielo juntamente con el maná. En el mundo antiguo se usaban piedras de colores para hacer las cuentas en las calculadoras de la época. Esto quería decir que los cristianos son contados en el número de los fieles. En los tribunales antiguos se usaban piedrecitas negras y piedrecitas blancas para registrar el veredicto de los juzgados. Qué curioso. Las blancas eran para el inocente y las negras eran para el culpable. Esto querría decir que el cristiano es declarado inocente ante Dios gracias a la obra de Jesucristo. Aquí hay otra interpretación, por ejemplo, que es lo más probable. Una de las costumbres más corrientes del mundo antiguo era llevar amuletos y reliquias. Eso ya es de los tiempos más antiguos, que podían estar hechos de piedras o metales preciosos, pero que a menudo no eran más que piedrecitas en las que estaba escrito el nombre sagrado de alguna deidad. El saber el nombre de ese Dios era tener un cierto poder sobre él. O sea, como la lámpara, te la encontrabas y la empezabas a tallar y te decía, te voy a conceder 3 deseos. Era algo así. Poder llamarle en ayuda propia en momentos de dificultad y tener dominio sobre demonios. ¿Te has dado cuenta que el cristiano a veces piensa eso, mi hermano? Que Cristo es una especie como de ese Dios que está a lo que nosotros queramos, a nuestra merced. O sea, ¿estás bien? Ay, cualquier oración le ofreces, pero nada más empiezas a estar en la dificultad, vas pobre, sacas el amuleto que llama a Cristo y todavía le exiges que te responda en ese mismo instante y que te ayude. Y te das cuenta qué quiere decir eso. O sea, que tú le estás diciendo al Creador, al Santo, al que en el Antiguo Testamento decía que entraba un sacerdote que se supone que ya había tenido una cierta preparación y se había aislado en santidad, se había purificado para poder estar en la presencia de Dios y que caía muerto si no estaba. ¿Te estás dando cuenta que eso es lo que muchos cristianos piensan, que le pueden dar órdenes a ese Dios? Que si Él quisiera caerías muerto sin que tuviera que caer nada. Ahí está un Ananías y Zafira. No cayó fuego del cielo, no vinieron ángeles y los despedazaron, simple y sencillamente, a ver, dime, ¿es cierto que tú vendiste la propiedad que tenías en tanto? Sí, señor. Ni una otra palabra. Van con su esposa. ¿Que no era de ustedes? Sí, era de nosotros. ¿Es cierto que vendieron la potestad, la propiedad en tanto? Sí, señor. Se acabó. No se te olvide que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ay, es que eso nada más pasaba en el Antiguo Testamento, no, mi hermano. Eso puede volver y seguir pasando porque ha pasado. Entonces, hay testimonios que hablamos para alentarnos, para animarnos, pero también hay testimonios como ese de que mejor no echemos mentiras delante del Espíritu, porque podemos caer muertos. ¿Cuántos cristianos les gusta usar pulseras? Con piedritas de plástico, con piedritas de colores. El punto es que luego se lo creen, Llega el del... La otra vez yo estaba en el camión y de repente llegó alguien. No, que les voy a vender esto, mire, yo lo hago con mis propias manos y tiene un poder que la diosa fulana, no sé qué tanto, y quién sabe qué, y se aventó el chorro ahí. Y hay gente que lo compra. Bueno, déjame refrasear eso. Hay cristianos que los compran. Pero deja de que los compren. El apóstol Pablo dice algo bien poderoso en una de sus cartas: un ídolo nada es. Así de sencillo, pero hay quienes le empiezan a dar poderes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay quienes los compran y se creen eso que les dijo el vendedor. O sea, sacúdelo 3 veces y te va a venir un poder. Vas a tener más fuerza. Vas a estar protegido de las envidias, como aquí lo dice. Tales amuletos
creían que eran doblemente eficaces sin nadie más que el propietario. O sea que se lo robaban, ya no era personalizado. Por eso yo decía al principio, hay cristianos que piensan que Dios es exclusivo de ellos. Hay denominaciones que piensan que Dios es exclusivo de ellos. Están cayendo en un error muy grande. Dios es Dios de creyentes y Dios de no creyentes. Dios en ningún momento está diciendo, yo nada más soy Dios de esa iglesia. Este es mi consentido, este es mi favorito. ¡Újules! Dice, si nadie más que el propietario sabía el nombre que estaba escrito en él, o sea, de que solamente el propietario sabía el nombre de que estaba escrito en el amuleto, y solamente así cobraba poder. Por eso si se lo robaban, ¿cómo lo iban a hacer? No sabían el nombre que estaba escrito. Era un secreto. Entonces, muy probablemente lo que Juan quiere decir, el apóstol Juan quiere decir, es que tus amigos paganos llevan amuletos con inscripciones supersticiosas, porque no es más que eso, superstición, que creen que los pueden mantener a salvo. Vosotros no necesitáis nada de eso, iglesia Rey de Reyes. Vosotros estáis a salvo en la vida y en la muerte porque conocéis el nombre que es sobre todo nombre y conocéis al Dios verdadero. ¿Por qué no te pones de pie, mi hermano? Mi hermano, lo que yo quiero es que tú te enfoques en el poderío de Dios, que tú conozcas el poder de Dios y solamente le atribuyas a Dios. Porque de repente ya que el hijo del diablo de la muerte se dijo que te iba a hacer esto, tú ya estás ahí con oraciones que no tienen, ya te lo he dicho, nada de bíblicas. Te cubres, te proteges, te pones el manto, te bañas en sangre, hermano. Las cosas como son, hay que hablar las cosas de manera correcta. Cuando tú hablas de la sangre de Cristo, ¿cuál es el poder de la sangre de Cristo? Limpiarte de pecados. ¿Qué tiene que ver eso con el diablo? Cubres la bicicleta con la sangre de Cristo, cubres tu casa con la sangre de Cristo. ¿Tú crees que eso fue derramado por las cosas? No, fue derramado por lo que Él creó, a lo que le dio vida. Entonces, si nosotros citamos la sangre de Cristo para esas cosas, ya no es correcto. No es que sea algo malo, no es correcto. Porque para ese tipo de cosas, la Escritura tiene algo. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no te tocarán. Entonces, ¿por qué te preocupas si andas ahí citando tantas cosas? Lo que yo quiero es que te hagas un cristiano bíblico. Hay una regla de oro para estudiar la Escritura. Esa es el texto en su contexto. Entonces, si está escrito ahí, no quiere decir que lo pueda usar yo como y le pueda dar yo el uso que yo quiera. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas que tú no conoces. Ya lo hemos hablado, ¿sabes? ¿Cuál es el contexto de eso? A un rebelde. En la mañana me encontré con mi vecino y me decía que quería venir a la iglesia, lo esperé, pero no, me dejó plantado. Pero él me decía eso. Es que yo quiero clamar para que Dios me responda, pero él es un rebelde. A él sí puede citar eso. Si tú lo citas y eres rebelde, entonces, gloria a Dios. Porque entonces Dios te va a enseñar muchas cosas que por tu rebeldía no has podido ver. Por tu orgullo, por tu soberbia, no has podido ver. Entonces, fíjate cómo aquí, entonces de repente, hermano, ¿en qué vas a poner tu fe de hoy en adelante? ¿En un amuleto? ¿En una frase? ¿O en lo que realmente Dios hace por ti? Y que a veces, déjame te digo, que ni cuenta te das. ¿Cuántas veces Dios te ha salvado la vida? ¿Cuántos levanta la mano para decir, Señor, yo voy a hablar la palabra como tú la tienes escrita, en su contexto? ¿Sabes por qué? Porque ahí hay poder. Y cuando tú empiezas a hablar la palabra en tu contexto, la entiendes, empiezas a caminar como Cristo lo hacía. ¿Qué va a pasar cuando te encuentres con un demonio?
Nada, mi hermano. El demonio va a salir porque tu santidad lo vas a usar. O algo tan sencillo. Yo no puedo ver a los apóstoles diciendo tantas cosas como hoy se dice. Simple y sencillamente. Sal de él en el nombre de Jesús. Yo quiero que la iglesia Rey de Reyes, yo quisiera, hermano, que practicáramos esa santidad. Para que no tengamos que decir nada, frases, oración, no, nada más le digamos, en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de ello. ¿Cuántos quieren eso? Ese poder está aquí, mi hermano. Esa autoridad está aquí. Entonces, mi hermano, terminamos con el mensaje a Pérgamo. No permitamos, mi hermano, que doctrinas que no son de la palabra se nos infiltren, aunque las haya dicho alguno de los hermanos que se ve que está ungido por el Señor. Pidamos consejo, vamos al líder, gloria a Dios. Lo que me conteste, oiga, hermano, pues usted me dijo que esto suena bien bonito, pero también como que tengo una duda, ¿me lo podría mostrar a la Biblia donde dice? ¿Está aquí? Síguelo, deberías obedecerlo. Pero si no está, tienes todo el derecho de no obedecerlo. Y más, la vida de esa persona. A nosotros, a Jesucristo, caminaba perfecto, y ¿qué hacían? Murmuraban de él. Lo querían matar. Que si comía era malo, porque era un comilón. Y que si bebía, que era un borracho. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, también le decían lo mismo, que tenía demonio. O sea, no le vamos a dar gusto a la iglesia. Tú camina como la Escritura, como el Espíritu Santo te ilumina a ti personalmente que debas de caminar, y olvídate de todos los demás. Gloria al Señor en los ejércitos. Aleluya. Vamos a orar, hermano, de tus manos, amén. Gloria al Señor de Dios, amén.